muchísimas gracias por la invitación, sobre todo a María Fernanda, que muy amablemente me invitó a participar de estas jornadas que regularmente se realizan, y en la provincia de Córdoba siempre hemos apoyado desde el Consejo de Médicos y de la Comisión de Bioética del Consejo de Médicos, que tiene una participación activa en toda esta actividad. En este marco de la bioética y la responsabilidad profesional, haciendo referencia a la experiencia que vivimos a través de la entidad profesional con la experiencia que tuvimos con la pandemia de COVID-19, se me ocurrió dividir nuestra experiencia en algunos momentos particulares. Primero la foto inicial. ¿Qué pasaba cuando nos enteramos mediados de enero, fines de enero, de que se avecinaba una pandemia? Empezó digamos, a activarse la responsabilidad que tenemos profesionalmente desde las distintas instituciones, y desde ese punto de vista empezó primero una responsabilidad individual, ¿no?, de cada uno de los médicos y de los médicos que estaban en áreas que tenían que ver con la infectología, con la terapia intensiva, con la epidemiología, con la prevención, activar todos los mecanismos que uno tiene aprendidos, pero muchas veces no. Perdón, doctor, sí, ahí, por favor, mutear los micrófonos. Disculpe, doctor. Estos mecanismos están practicados para que parte de las primeras reuniones que tuvimos desde el sector de la salud privada, etcétera, donde todo el mundo, digamos, participaba tratando de aproximar su opinión hacia algo que no sabíamos cómo iba a resultar, digamos, finalmente, porque poca experiencia había en el mundo con respecto a esto. Después pasa a una segunda etapa, que es esta responsabilidad colectiva, se transforma en una responsabilidad de conducción, donde cada estamento que tiene referencia a la salud empieza a prepararse de algún modo a cómo hay que conducir al colectivo que nos toca en ese momento dirigir. En el caso del Consejo de Médicos estábamos ante una situación que veíamos que teníamos un nivel profesional muy calificado en Córdoba, un nivel de distribución de médicos que era inequitativo, que eso sucede en el país y sucede en Córdoba como una provincia extensa donde hay una diversidad de realidades de recursos humanos en salud, en lo que es capital, las principales ciudades del interior y lo que son las pequeñas localidades del interior del interior. Acá empieza la segunda etapa esta de prepararnos para lo que viene con capacitaciones profesionales específicas para los terapistas intensivistas que tienen que empezar a manejar una patología con una serie de complementos técnicos muy específicos, donde empezamos a ver que no hay una terapia eficiente para este tipo de patología. El médico se ve devastado de cada día recibir una serie de pacientes que todos tienen la misma patología, con distintas presentaciones, la misma etiología y con una serie de mecanismos para afrontarla que son de escasos recursos en cuanto a lo técnico, muchas veces, pero en cuanto a no manejar un medicamento efectivo para combatirlo. Y esto trae toda una responsabilidad a quien tiene que conducir la institución, conducir la terapia, conducir los equipos de infectología, conducir los equipos de febriles, que le llamamos, que son los consultorios que atendían a los pacientes ambulatorios, nuevas modalidades de atención, como lo que es la telemedicina, que una de las variedades que tuvo fue la teleconsulta,
Y esto trae aparejado un aprendizaje muy veloz, y como todos estos aprendizajes veloces, tienen sus grandes cosas positivas, pero nos deja también a veces algunos sinsabores. Y empieza a rodar la película. La foto inicial fue esto que veníamos viendo. Y en la película empiezan a aparecer un montón de imponderables, ¿no? Vamos a recordar los primeros días de mayo, a fines de abril, mayo, donde empieza a haber, desde antes el orgullo de ser médico, empiezan a haber agresiones hacia los médicos, repudio a médicos que vivían en un edificio, en una comunidad, por considerarlos de alguna forma el leproso que transmite la enfermedad hacia el resto. O sea que el médico, con su responsabilidad de cuidar el resto de los pacientes, se transformó en el portador del virus que convierte esto en pandemia. Y en ese momento teníamos escaso número de gente contagiada. Se empieza a agredir también, muchas veces verbalmente y físicamente, a algunos profesionales de salud. Se los agrede judicialmente. En Córdoba sufrimos la lamentable hecho de que se imputara a 2 profesionales de la salud por transmisión de la enfermedad, cuando son estos profesionales los que fueron a vigilar y atender a los pacientes que estaban en distintas situaciones, cuando, recuerden ustedes, todo el mundo se tenía que mantener en su casa. Los únicos que salíamos, y muchas veces transitábamos durante el día, las tardes, cuando volvíamos a nuestros hogares, a la noche algunas veces, después de un largo día, calles totalmente desoladas, y éramos pocas las personas que estábamos en la calle, caminando, o en nuestros vehículos volviendo a nuestros hogares. Entre ellos los que se llamaban esenciales, por supuesto, el personal de salud, los médicos entre ellos, todo el personal de salud fue esencial, entre ellos los médicos, con esta responsabilidad un poco, en este caso, mayor, y que los hacía a veces más expuestos también en algún momento. Esto trajo problemas psicológicos muy serios. Empezábamos a ver colegas que se enfermaban, empezábamos a ver colegas que fallecían, empezó una escalada de personal de salud que fallecía, donde había otros también, enfermeras, bioquímicos, fisioterapeutas, personal de apoyo, etcétera, que fallecía, y bueno, vimos muchos colegas caer y tuvimos que lamentar, sobre todo en el 2020, donde hubo la mayor cantidad, porque después, gracias a la vacuna, bajó un poco el número, pero ahí tuvimos casi medio centenar de médicos cordobeses que fallecieron por esta situación. Y viene en esta película otra parte importante que después ustedes también he visto en el programa van a hacer frente, que es cómo hacemos para comunicarnos en este entorno de pandemia. Se nos acabó la posibilidad de salir a hablar con los familiares, los mismos pacientes, no los podíamos estar viendo permanentemente, sino teníamos momentos donde nos cambiábamos e ingresábamos a la terapia intensiva para hablar con ellos, explicarles. Viene el uso de la tecnología, los pacientes en las salas y en las terapias, mientras están conscientes, que podían hablar con sus familias por un celular, por digamos, cualquier medio tecnológico que le permitiera comunicarse a ellos con su familia. Los médicos tienen que empezar a dar su parte médico de una forma muy particular, también en forma telefónica. En muchos lugares se activan los equipos de apoyo de psicología, de psiquiatría, armando equipos de apoyo para contener a estos pacientes y a las familias de estos pacientes. Esta película ya se torna una película cruenta, porque empieza fines del año pasado, la primera ola, y fallecimientos, y terapias y pisos totalmente colmados de pacientes con esta patología. Y el temor se adueña también de
la mayoría del equipo de salud. Todos temen de que un día estar contagiados y en caso de, los temores van desde sufrir una enfermedad seria y quizás mortal hasta el temor de llevar la enfermedad a la casa y contagiar a alguno de los seres queridos. Bueno, convivir con toda esta secuencia de esta película fue muy difícil para el equipo de salud y los médicos lo han vivido eh, con mucha angustia muchas veces, ¿no? Bueno, después viene el verano y viene la novedad de que tenemos la vacuna y viene acá la saga de esta película que es pasada la primera ola, empieza la responsabilidad nueva, que es manejar esos miedos, manejar las patologías que no habíamos atendido quizás debidamente, en base a que el COVID era lo que dominaba y había otras patologías que estaban, digamos, también produciendo enfermedades, produciendo muertes también. Aparece la vacunación, empieza el debate de que esta vacuna sí, esta vacuna no, un debate mediático donde creo que los medios ahí tienen que hacer una sesión también de bioética y de responsabilidad comunicacional y periodística. Los miedos a la vacuna, el desterrar esos miedos, y empezamos a transitar una nueva etapa con una salud un poco más integral, ¿no? O sea, ya tenemos una población vacunada, hay una gente que ha abandonado ciertos hábitos de prevención que debemos volverla a recuperar y a poner en la agenda. Y con esto se nos abre un nuevo frente, ¿no? Cómo convivir ahora con los posibles portadores de COVID, con los vacunados, qué vamos a hacer o cómo debemos enfrentar los refuerzos de vacunación, que parece que es una medida que se viene. Y finalmente viene el final de esta película que todavía está rodando, pero que vemos que nos acercamos al final, donde me parece que hay una pregunta que queda como en el aire, ¿no? ¿Qué reconocimiento vamos a hacer al equipo de salud? Porque esta responsabilidad que tuvimos que afrontar y la responsabilidad post pandemia que vamos a tener que afrontar, en alguna medida no solamente costó vidas de profesionales de la salud, sino que ha costado salud y salud mental de muchos de las personas que han estado involucrados en la primera línea, sobre todo. ¿Qué reconocimiento vamos a hacer? Vamos a debatir el tema socialmente, lo vamos a debatir fuera del ámbito de la salud también, para lograr un apoyo para las personas que fueron golpeadas por esto. Y tenemos que pensar también que siempre que hay una de estas situaciones tenemos que pensar en el futuro. Y ahí termina el epílogo de este libro, donde nos tenemos que preguntar quiénes y cómo vamos a continuar en esta lucha que no ha terminado. Así que agradeciéndoles a ustedes la atención, espero no haberme prolongado mucho de los minutos que me correspondían y traté de hacer un cuadro muy pequeñito de estos casi 2 años que nos costó bastante desde el punto de vista de nuestra dedicación, nuestra profesión y sobre todo nuestras emociones que fueron realmente muy vibrantes en toda la pandemia. Muchas gracias.